Bendecidos. Amén. Bien, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Mientras lo van buscando, vamos a despedir a los niños, ¿sí? Amén. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1. Y antes de comenzar a tomar lectura, bendecimos a aquellas personas que nos están mirando. Deseamos que Dios te bendiga grandemente. Quizás si estás viendo esto grabado, estás conectado en vivo, que Dios te bendiga. Tienes que saber que el anhelo de esta iglesia es llegar a las casas con el Evangelio. Así que si esta palabra te edifica, ayúdanos a compartir. Ayúdanos a que el Evangelio siga llevando la palabra, a seguir llevando la palabra a aquellos que lo necesitan. Así que si esto es de bendición, compartíselo con aquellas personas que lo están deseando, que están anhelando o que necesitan una palabra. Bien, compartimos Mateo 5, verso 1. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abrieron su boca y les enseñaba diciendo: ¿están dispuestos a que le enseñen? ¿Desean que te enseñen? Y el verso 3 dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Bien, y para poder hacer un poco de introducción, como dice la Escritura, dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose en ese lugar, comenzó a dar su mensaje para todas esas personas. En el cual el Señor le pregunta: ¿están dispuestos a que les enseñe? ¿Están dispuestos a escucharme? ¿Están dispuestos a que hoy le pueda compartir algo? Y si esa pregunta Dios te la hace a vos, yo creería que todos acá dicen: sí, Señor, estoy dispuesto. Y el Señor comienza a compartir lo que es para nosotros las bienaventuranzas. Y cuando usted te pone a leer en esas, son asombrosas, porque es promesas que Dios tiene con aquellas personas que quizás pasan diferentes cuestiones. En total son 9 bienaventuranzas: el pobre de espíritu, el que llora, el manso, el que tiene hambre de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, los que padecen persecución, los que son vituperados y perseguidos. Y el Señor comienza a hablar cada una de ellas, de las bienaventuranzas. Y yo quiero hacer énfasis en una de ellas, que es la primera, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y saben que la palabra bienaventurado es aquel que es dichoso, aquel que es feliz. Es aquel que califica al poseedor
de la cualidad como digno de felicidad. Y como le decía, el Señor comienza a darnos los puntos importantes que como cristianos necesitamos vivir, que como cristianos tenemos que tener implementado dentro nuestro. Y necesitamos practicar esas bienaventuranzas. ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos. En otras palabras, si logramos vivir conforme a las bienaventuranzas que el Señor habló, si logramos vivir conforme a la palabra que Dios habla, no solamente seremos dignos, sino que vamos a heredar la vida eterna. Y deseo compartir con ustedes, como les decía, una de ellas. Son muchas, podríamos hablar, pero durante reuniones sobre cada una de las bienaventuranzas. Y el verso 3, y me quiero detener, si Santi me acompaña, y vamos a ponerlo ahí en pantalla. Y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como hoy le decía, la palabra bienaventurado es aquella persona que es dichosa, que es feliz. En otras palabras, el pobre de espíritu es digno de ser feliz. Cuando la palabra del Señor nos dice bienaventurado, lo que te está diciendo, persona feliz, eres un hombre, eres una mujer feliz, eres digno de felicidad. Bienaventurado el pobre de espíritu, feliz es aquel que es pobre de espíritu. Dichoso o dichosa es aquel que es pobre de espíritu. Pero mi pregunta es, y me preguntaba, ¿quién es pobre? ¿Quién es una persona pobre de espíritu? O que es, mejor dicho, ser pobre de espíritu. Isaías 66, 1 o 2 dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y me quiero detener ahí. En otras palabras, Dios lo que está diciendo a través de Isaías, acá en esta escritura, le está diciendo al pueblo de Israel: ¿qué es lo que ustedes me pueden dar que yo ya no tenga? ¿Qué es lo que ustedes me pueden hacer por mí que yo no pueda hacer por mí mismo? Los cielos, la tierra y todo lo que existe en ella, todo fue creado por mi mano. Todo fue hecho por mi voz. Pero ustedes, pueblo, ¿qué pueden hacer que yo no pueda hacer por mí mismo? En otras palabras, lo que habla Isaías 66:1. ¿Qué harán ustedes por mí? ¿Qué darán ustedes por mí? Que yo no lo tenga en abundancia. La escritura dice: el cielo, la tierra a mí me pertenecen. Todo fue creado. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. En otras palabras, el Señor le está diciendo al pueblo: pueblo, ¿qué pueden darme ustedes a mí que yo no tenga? Si con mi mano hice todas las cosas, con el sonido de mi voz creé todas las cosas. Pero continúa la lectura así. Y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, lo que Dios quiere decir es lo siguiente: todo lo hice, todo es mío, todo me pertenece, pero pondré atención, pero atenderé a aquel que es pobre de espíritu y es humilde y tiembla a mi palabra. Observen esto. Tienes un Dios, tienes un Padre poderoso que todo le pertenece, que todo es de Él. El cielo, la tierra y toda su plenitud, todo es de Él. Pero hay algo que lo mueve. Pero miraré, dice el Señor,
aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Me encanta, me encanta. Me encanta porque se hace descubrir el corazón de Dios, de cómo entrar en su presencia, de cómo llegar al corazón de Dios, siendo pobre y humilde de espíritu, temblando, obedeciendo, viviendo su palabra. ¿Y qué es un pobre? Si tuviéramos que resumir la palabra, ¿qué es un pobre? La palabra pobre es alguien que carece de recursos. Alguien que no se puede sostener por sí solo, que no puede tener un sostén, no puede sostenerse en todos ambientes por sí solo, que necesita la ayuda de otros, que depende de que alguien le pueda extender una mano o alguien que le pueda dar algo. Esa es prácticamente la palabra pobre. Y si podríamos decir, hay diferentes clases de pobre. Hay personas que son pobres por una escasez de dinero, porque no tienen dinero. Hay personas que son pobres en el amor. Hay personas que son pobres en conocimiento. Hay personas que son pobres en salud. Y hay diferentes clases que podríamos decir de pobreza o pobre. Pero tanto Isaías como Jesús dice, aquel bienaventurado, el pobre de espíritu. Ahí es otra cosa. Ahí cambia la cuestión. Jesús dijo, bienaventurado el pobre de espíritu. Y cuando Jesús dice pobre de espíritu, no se refiere a una pobreza física, no se refiere a una pobreza material o que me esté haciendo falta algo físico. Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos que son faltos de recurso espiritual. El pobre de espíritu es aquel que es falto, que necesita de ese recurso espiritual y que reconoce que depende de Dios para todas las cosas. Ese es un pobre de espíritu. Y ese el Señor le dice, bienaventurado. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los que entienden que necesitan ser amamantados, acobijados por Dios en todo tiempo. Ese es un pobre de espíritu. El pobre en espíritu, esa persona que depende de Dios, esa persona que no tiene recursos propios, sino que de continuo dice, Señor, necesito de vos. Necesito cómo direccionar mi vida, qué hacer, cómo moverme, necesito de vos. Ahí está hablando un pobre de espíritu. El pobre de espíritu reconoce que por sí mismo no podrá avanzar. El pobre de espíritu reconoce que aún sus metas, sus proyectos personales, globales o como familia, nunca lo vas a poder alcanzar si no reconoces que Dios tiene que estar en ese asunto. Ese es pobre de espíritu, que necesita la ayuda, que necesita los recursos de Dios, que necesita los recursos del Todopoderoso. Alguien que siempre necesita de Dios y depende de Dios en todas las cosas. Ese es un pobre de espíritu. Mujer, varón, si te gusta la cocina, a un pobre de espíritu es cuando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo levantamos? ¿Cómo desenvolvemos el día? ¿Qué cocinamos, Señor, hoy? Aquel que depende de Dios en todas las cosas, aún en la necesidad como en la abundancia, aún en la salud como en la enfermedad. Ese es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto, por así decirlo, de toda virtud, de toda gracia, de todo reconocimiento cuando Dios no está en nosotros. Un pobre de espíritu se refiere a una profunda humildad de corazón, de reconocer absolutamente de que dependemos de Dios. Eso es ser pobre de espíritu. Por más que tu conocimiento lo entiendas, por más que entiendas qué es lo que vas a hacer, pero aún en medio de esa circunstancia, cuando dices, Señor, dependo de vos, ahí está hablando un corazón pobre de espíritu.
El pobre de espíritu es el que depende de Dios en todas las cosas. Aquel que dice: Señor, no tengo recursos para mi familia, pero yo dependo de ti, que tú eres aquel que suple todas las necesidades. Un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, ayúdame aún a criar mis hijos, porque no sé cómo ser una buena madre o un buen padre. Ese es un pobre de espíritu, que se reconoce que hay una humildad en su corazón, genuina, verdadera, no ficticia, sino una humildad genuina en el corazón, y decir: Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿cómo llevo mi familia adelante? Mujeres que muchas veces les toca llevar su casa adelante, que les toca llevar su familia adelante, y cuando quizás no sabes qué hacer, pero tu dependencia está absolutamente en Dios. Es decir: Señor, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo manejo aquello? Ahí está hablando un corazón que es pobre de espíritu, que en todo tiempo está dependiendo de Dios. En las buenas, en las malas, en las dificultades, como en las adversidades, te estás dependiendo de continuo de Dios. El Señor te dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el que depende de Dios en todas las cosas, iglesia. Es aquel que, a pesar que lo tenga todo o no tenga nada, sigue dependiendo de Dios. Ese es un pobre de espíritu. Ese es un corazón humilde. La palabra pobre de espíritu podríamos decir que es sinónimo de humildad. Es aquel que tiene una humildad genuina en el corazón, verdadera, no ficticia. Es una humildad genuina en el corazón. Isaías dice: atenderé al pobre y humilde de espíritu. Dios mismo escribiendo a través de Isaías: todo es mío, todo me pertenece, todo lo formé yo, pero hay algo que mueve mi corazón. Aquel que es humilde y pobre en espíritu. Me conmueve esas pequeñas letras. Una persona que es pobre de espíritu, hay algo que se le refleja, que es la palabra humildad, que tiene a Dios adelante suyo, que depende de Dios. Y tú quizás ves a esa persona y quizás su forma de hablar, su carácter, su actitud refleja humildad. Ahí hay un pobre de espíritu. El Salmo 34 dice así: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Escucha esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. David entendía lo que era ser pobre de espíritu. David entendía muy bien lo que era tener un corazón humilde, pero ser pobre de espíritu. Y me encanta esto porque, mira, te lo pongo a David como ejemplo. David, un rey, lo tenía todo, no le faltaba nada, vivía en abundancia, vivía en el mejor palacio, oro y plata era lo que abundaba. Pero aún él entendía que si no era pobre de espíritu, que no se humillaba delante de Dios, no valía nada todo lo que podía llegar a tener. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Iglesia, si tienes un corazón quebrantado delante de tu Dios, en cualquier adversidad que pases, Dios estará para salvarte. Dios estará para salvarte. Y el Salmo continúa y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Iglesia, Jesús, el caso por excelencia de ser una persona humilde, de vivir en humildad, de vivir siendo pobre de espíritu, de depender absolutamente de Dios. El Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ser pobre de espíritu no significa ni tampoco representa debilidad.
El ser pobre de espíritu es de sabio, inteligente, de saber que dependes de Dios, aunque sepas cómo hacerlo, aunque sepas cómo manejarte en ciertas situaciones. Pero aún en medio de esas situaciones, que dependas de Dios y de su favor y de su gracia. Eso es ser pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, hoy me toca predicar, pero no sé qué voy a predicar. Señor, yo te pido que me reveles tu palabra en mi corazón para poder compartirla con tu pueblo. Un pobre de espíritu es aquel que, por más que lo haya hecho muchas veces, por más que se haya subido acá muchas veces y sabe cómo manejar, cómo moverse en una reunión, aún sigue diciendo: Señor, ¿qué hacemos? Yo dependo de ti, Señor. ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Cómo se lleva adelante la reunión? Eso es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que aún dice: Señor, me diste una tarea, pero quizás no sé muy bien cómo hacerla, pero te pido que me guíes a hacerla bien y de la mejor forma, porque dependo de ti, Señor, en lo que tú pusiste en mi corazón. Eso es un corazón que hay pobreza espiritual, por así decirlo, un pobre de espíritu, la palabra correcta. Y quiero decirte esto también, iglesia: hay momentos en la vida que vamos a perder cosas para aprender a ser pobres de espíritu. Y aunque eso nos duela, tienes que saber que vamos a aprender a depender de Dios en todas las cosas. Quizás no sea tu caso, quizás sí. Si tienes tu trabajo, tienes tu negocio, tienes tu emprendimiento, quizás tienes tu empresa. Si cometiste el error o cometimos el error de confiar más en nuestras habilidades, más en nuestro conocimiento, en nuestro negocio que de Dios, ahí dejamos de ser pobre de espíritu. Pero cuando aún sabes y tienes conocimiento sobre lo que haces, eres bueno en tu trabajo, eres bueno en tu negocio, eres bueno en tu empresa, es bueno, no sé, en la tarea donde Dios te pone, pero aún así sigues dependiendo de Dios. Eso es señal que hay un corazón que eres pobre de espíritu. La palabra de Dios dice que esa clase de personas van a ser las que van a heredar el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Iglesia, si estamos poniendo nuestra fuerza y nuestra confianza absoluta en lo que tenemos y dejamos de poner nuestra fuerza y nuestra confianza en Dios, estamos dejando de ser pobres de espíritu. Y es necesario volvernos a Dios de todo corazón. Así que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado en todo aspecto, no solamente económico, sino en todos los aspectos, sigue teniendo un corazón humilde. Sigue teniendo un corazón que seas pobre de espíritu. Que aun aunque lo tengas todo, aunque sabes manejar todas las situaciones, que tu corazón siga diciendo: Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo seguimos manejando? ¿Cómo llevo mi negocio adelante? Señor, ¿qué hacemos hoy en el trabajo? ¿Invitaste alguna vez al Señor a tu trabajo? Si no lo invitaste, yo te invito a que lo invites. Que le digas: Señor, vamos, acompáñame, súbete al colectivo, súbete al auto, vamos juntos a trabajar, vamos, acompáñame en todas las tareas. Señor, acompáñame a hacer los mandados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta situación? Señor, guíame a cómo hacer esto, guíame aún cómo hacer un trámite, conducime en todos los aspectos. Y aunque lo sepas hacer, pero si en tu corazón genuino hay una dependencia absoluta de Dios, es señal que eres pobre de espíritu, que hay humildad en tu corazón. Y eso no lo pierdas nunca. No lo pierdas nunca. Aprendamos a depender siempre de Dios, a ser pobre de espíritu, a ser humilde de corazón. Porque al final, iglesia, el que no tenga tiene que depender de Dios para que le dé. Y el que tiene todo tiene que depender de Dios para ser buen administrador de sus recursos. Y ahí necesitamos seguir siendo pobres de espíritu.
La humildad va de la mano del pobre de espíritu. El Salmo 51:16 dice así: porque no quiero sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado no desprecias tú, oh Dios. David entendía muy bien cómo llegar al corazón de Dios. Y hoy estoy compartiéndote esta pequeña enseñanza, este pequeño consejo, semilla de sabiduría. ¿Quieres llegar al corazón de Dios? Escucha esto. El Señor no quiere sacrificios, no quiere holocausto. El Señor quiere un espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor busca de vos y de mí. Un corazón contristo y humillado. Él no desprecia. ¿Sabes cómo entrar a la presencia de Dios? ¿Sabes cómo llegar al corazón de Dios? Teniendo un corazón quebrantado, siendo humillándonos, siendo contristo de espíritu. Porque Él te dice, Dios no lo desprecia. Esa clase de corazón, Dios no lo desprecia. Y como le decía, David entendía muy bien que había algo más grande que ofrecer un sacrificio. Que había algo más importante que ofrecer en sacrificio un animal. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado. Dios no lo desprecia. Iglesia, quizás te cometiste errores una y mil veces. Quizás hiciste cosas que no debías hacer. Quizás le fallaste a Dios una y cientos de veces. Pero si en tu corazón genuino hay un quebrantamiento, hay una humillación, hay un arrepentimiento, el Señor dice: a ese corazón yo no lo desprecio. Ese corazón yo no lo desprecio. ¿Cuál es el sacrificio que dice David que Dios recibe? El espíritu quebrantado. Aquel que es pobre de espíritu, que depende de Dios. El que reconoce sus errores, reconoce sus fallas. El que dice: Señor, sin ti no puedo vivir. Aquel que dice: Señor, perdóname, sé que cometí cosas que no debía cometer. Hoy te pido perdón, pero entiendo que lejos de ti nada soy. Ese es un pobre de espíritu. Aquel que reconoce también sus debilidades. Todos acá tenemos debilidades. Todos acá tenemos cosas por mejorar. Pero aún si eso la reconoces delante de Dios y dices: Señor, esto no puedo, necesito cambiarlo, necesito transformarlo, pero necesito tu gracia porque solo no lo puedo hacer. Está hablando un corazón pobre de espíritu. Esto es como la parábola del fariseo y del publicano. Y me gusta poner estos dos ejemplos. El fariseo dice: gracias, Padre, porque yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo los mandamientos. Y me imagino ese fariseo aún arrogante, sacando pecho, como diciendo: Señor, yo cumplo con todo lo que me pides. Pero había otro que era el publicano y que se golpeaba su pecho y decía: yo no merezco ni mirar el cielo. Señor, sé propicio de mí. Perdona mi pecado, Señor. Y se golpeaba su pecho porque entendía que le había fallado a Dios. Y Jesús dijo que era justificado el publicano porque pidió perdón, más que aquel fariseo que aún cumpliendo y obedeciendo lo que Dios pedía, pero no había un corazón humillado delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejarte? El mensaje que quiero decirte: que aún en medio de tus adversidades, en medio de nuestros errores, tener un corazón que se arrepiente y que decir: Señor, yo dependo de ti y de nadie más. Señor, mi vida sin ti no tiene sentido y no tiene valor. Pero cuando tú estás en mi vida tiene valor, mi vida tiene sentido. Y yo te pido, Señor, que tú direcciones mi vida, porque soy pobre en espíritu. Porque por más que yo la pudiera direccionar a mi modo, yo necesito que vos la direcciones, porque tú la vas a direccionar bien.
Eso es un pobre de espíritu, iglesia. Realmente lo que Dios ve y busca es un espíritu quebrantado. Es humildad en el corazón, es humillarnos delante de su presencia. Es un corazón rendido a Dios. ¿De qué vale traer diezmo, ofrendas, si no obedezco la palabra de Dios? ¿De qué vale? ¿De qué vale venir todos los sábados si no vivo la palabra? ¿De qué vale venir traer todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, presentársela delante de Dios, si no tengo un corazón quebrantado, si no soy pobre de espíritu? El Señor dijo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo con tu hermano, ve primero y arréglalo. Arregla tus cosas y luego trae la ofrenda. En otras palabras, ¿saben lo claro ejemplo? Hoy vengo a traer mi ofrenda acá, pero antes de ponerla me acuerdo que tuve algo con Marcelo. El Señor te dice, ve y arréglalo. Marcelo, te pido perdón, cometí un error contigo. Dani, te pido perdón porque te fallé, perdóname. Y luego dice el Señor, ven y ponla. Porque eso va a tener valor. No va a tener valor cuánto tú pongas acá. Lo que tiene valor es que primero fuiste y arreglaste tus cosas. Porque eres pobre de espíritu, somos pobres. Porque hay humildad en el corazón. Ve y arregla tus cosas primero, dice el Señor. Luego bien y pon tu ofrenda. No tiene valor alguno de que hoy vengamos a poner y haya ofensa en mi corazón si todavía no resolví. No tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa es tu corazón, no tu dinero. A Dios le interesa tu corazón. ¿Qué valería traer todo el oro del mundo con un corazón ofendido? El Señor te dice, ¿lo quieres traer? Tráelo. Pero primero ve a ponerte a cuenta. Primero ve a pedir perdón. Primero ve a ponerte en paz con aquellos que estás en enemistad. Escucha esto. Diezmo es obediencia. Ofrenda es demostración de amor a Dios. Pero ambas son adoración a Dios. ¿Cómo yo puedo venir a adorar a Dios con una enemistad con ustedes? ¿Cómo yo puedo venir a adorar, a levantar mis manos, a decirle, Señor, te amo, cuando paso por tu lado y todavía estoy en enemistad? La palabra te dice, ve, arregla las cosas. Ve y arréglalas. Luego tráelo. Lo que está en tu corazón, lo que tú quieres traer a mi altar, pero primero ve a arreglar las cosas. Porque aun cuando diezmas y ofrendas, me estás adorando. ¿De qué vale traer a Dios todo el oro del mundo si no respeto, no obedezco su palabra? Si no hay una humildad de corazón genuina dentro mío. Recuerda, el Salmo 138:6 dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Me apasiona esta palabra. Y te quiero compartir lo que yo descubrí en esta palabra. Y me hizo llegar al corazón de Dios. La humildad hace que Dios atienda tu vida. La humildad genuina, verdadera, hace mover el corazón de Dios. Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero escucha esto, hay una clase de persona que Dios no las quiere tener cerca, sino que las quiere tener lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Es como que está el altivo ya en la puerta y Dios decide quedarse acá y mirarlo de lejos. Pero hay algo que atrae el corazón de Dios al humilde. Y esto es lo que yo pude entender, que el humilde es como que quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Quiero estar cerca con Él. Quiero estar a su lado. Pero el altivo lo quiero tener de lejos. Lo miro de lejos. Que tu corazón tenga humildad
hace que te puedas apegar más a Dios, que puedas tener mayor sensibilidad a Dios. Pero cuando tu corazón y el mío se enaltece, hay altivez de espíritu, el Señor dice: prefiero quedarme acá y de acá verte de lejos. Aunque Dios no te desprecia y Dios no me desprecia, pero Dios espera que cambie la postura de nuestro corazón. Eso es lo que Dios espera. Iglesia, Dios al orgulloso Dios lo mira de lejos, pero Dios atiende al humilde. Y humilde es sinónimo de ser pobre de espíritu. A Dios no le mueve la fama, no le mueve el dinero. A Dios no le mueve el sacrificio que tú puedas hacer. A Dios no le mueve nada de eso. A Dios le mueve aquel que es pobre de espíritu, que es humilde, que tiene un corazón quebrantado delante de Dios. Aquel que lo adora en espíritu y en verdad. Eso mueve el corazón de Dios. Eso mueve el corazón de Dios. Tú lo ves todas las reuniones en este lugar. Cuántas veces vinimos cansados, fallados, que le erramos a Dios, pero viniste acá y dijiste: Señor, perdóname, yo entiendo que metí la pata, que te descuidé, y tu corazón, y empezaste a rendirte a Dios y a quebrantarte y humillarte. De repente la presencia de Dios te empieza a visitar. Empieza a llegar tu vida, te invade una paz, una felicidad, un gozo que es inexplicable. Porque Dios atiende al humilde. Dios lo atiende. Pero si yo vengo acá con una actitud de soberbio, de altivez, quédate tranquilo, que así como vine, así me voy a ir. Pero cuando el corazón cambia, Dios decide visitarte y Dios decide estar contigo. A Dios lo que sí lo mueve o mueve su corazón es la humildad y el corazón quebrantado. Y Moisés fue un hombre de Dios que capturó la unción, una unción tremenda que se movía en él. Pero lo primero que capturó fue Dios, lo capturó a él. Mira lo que dice la palabra, Números 12:20. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice la palabra que Moisés era el más manso, el más humilde sobre todos los habitantes de la tierra. La humildad hace que Dios atienda todo tu corazón. Hace que Dios esté cerca. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las señales que vamos a ver en una ungida de Dios, en un ungido de Dios, es humildad en su corazón. Es humildad en su corazón, iglesia. Cuando alguien es aparentemente ungido, es usado de Dios, pero ves un corazón orgulloso, altanero, prepotente, déjame decirte que simplemente estás viendo unos pequeños regazos de lo que fue esa persona. Pero cuando en un corazón y ves una persona que es usada de Dios, pero la primer característica que ves es humildad, es ser pobre de espíritu, esa es una persona genuina usada por Dios. Dios atiende al humilde, iglesia. Dios lo atiende, Dios está con él. Dios no se resiste al corazón quebrantado, al espíritu quebrantado, el contrito de corazón. ¿Por qué digo esto? O mejor dicho, ¿por qué dice esto, pastor? Escucha, la unción camina, la unción se mueve, la unción se abraza, pero la unción también duerme con aquel que es humilde de corazón, con aquel que se quebranta delante de la presencia de Dios. La unción nunca va a moverse con altaneros, con prepotentes, con orgullosos. No. La unción camina con gente humilde. La unción camina, se mueve con gente quebrantada que depende de Dios. Porque donde no hay humildad, no hay unción real, iglesia. Me gusta esto, lo de que Dios llamó a Moisés.
Y Dios lo llama al medio de una zarza y le dijo: yo te llamé para que liberes a mi pueblo. Y Moisés dijo: yo no tengo esos recursos, Señor. ¿Cómo voy a liberar a tu pueblo? Yo creo que el Señor habrá dicho: este me sirve porque es pobre de espíritu. Porque reconoce que sí, con sus propias fuerzas no puede hacer lo que yo le pongo en su corazón. Y Dios le dijo: tú irás y yo estaré contigo. Era justo el tipo de varón que Dios necesitaba. Era la talla perfecta para hacer la tarea que Dios quería que haga. Pobre de espíritu. Señor, ¿cómo lo hago? Dependo de ti solamente. Dependo solamente de ti, que me direcciones en cómo hablar, qué hacer, cómo moverme. Perfecto. Es justamente la persona que yo estoy buscando. Gedeón, otro varón pobre de espíritu. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, en el cual estaba sacudiendo el trigo para guardarlo, para que no se lo roben. ¿Y saben por qué lo estaba guardando? Porque Gedeón tenía miedo, tenía temor. Y el ángel de Jehová le dijo lo siguiente: mira, a un hombre que tenía temor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino siendo Gedeón, ni sabe lo que está hablando. Yo tengo un miedo tremendo que me vengan a robar lo poco que tengo, y este muchacho viene a decirme que soy esforzado y valiente. Pero la historia no queda ahí. Y el ángel le dijo: tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón respondió: Señor, ¿con qué salvaré si somos pobres en mi familia y el menor de mi casa soy yo? Ahí está el pobre de espíritu. El que lo mandan a hacer una tarea, pero dice: Señor, yo dependo de ti. No tengo recursos, no sé cómo hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y Jehová dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo no sé si en la vida te ha pasado que Dios te ha mandado a hacer tareas en el cual parecieras que no calificabas, no entrabas en esa calificación, que no la podías hacer, y el Señor te manda igual a hacerla. Y tú quizás dijiste: Señor, yo no me niego, pero ayúdame, acompáñame, enséñame cómo hacerlo. Y tu respuesta fue depender absolutamente de Dios en una tarea que Dios te manda hacer. Eso es señal que hay una persona que es pobre de espíritu, que tiene un corazón que depende de Dios para todo. Así tengas experiencia como que no la tengas. Ser pobre de espíritu. Iglesia, es que Dios llama a las personas que no califican. Dios levanta a los que están en anonimato. Lo único que Dios busca es personas que tengan un corazón quebrantado, que sean pobres de espíritu. El que no calificaba para el mundo, Dios lo dice: para mí sí califica. El que tenía miedo y temor, lo termina convirtiendo en un guerrero. ¿Saben por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y yo no sé hoy lo que Dios te está pidiendo. Yo no sé lo que hoy Dios está incomodando tu corazón. Pero sí puedo decirte que si hoy eres pobre de espíritu, Dios te dice: tranquilo, yo estaré contigo. Juntos lo vamos a hacer, yo voy a guiarte. Aunque entiendas poco y nada, aunque no sepas cómo hacerlo, pero si hay un corazón predispuesto y que depende absolutamente de mí, yo estaré contigo y tú lo vas a hacer. Iglesia, yo sé que Dios hoy nos está hablando de ser pobres de espíritu, pero la condición más importante es que el corazón pobre de espíritu hereda el reino de los cielos. Tiene vida eterna. Nos conviene ser pobre de espíritu. Es necesario practicar humildad de corazón y esforzarnos a ser pobre de espíritu. Es necesario, iglesia. Es una necesidad 24/7. Aunque sepas cómo manejarte, aunque sepas cómo hacerlo,
Es necesario depender de Dios. Y te lo habla una persona que hace más de 8 años estoy predicando y pastoreando. Y quizás usted podría decir, pastor, pero con 8 años usted ya tiene experiencia, usted ya sabe cómo manejar la reunión. ¿Saben una cosa? Todavía me sigue temblando las piernas al subir acá arriba. Todavía sigo subiendo quebrantado y diciendo, Señor, ¿qué hago? Todavía sigo llorando antes de subir y decir, Señor, ¿estás seguro de lo que voy a predicar? ¿Tú me lo avalas? Todavía sigo buscando a Dios para decir, Señor, ¿qué le hablo a tu pueblo? Y quizás algunos de ustedes podrían decir, pastor, pero ya con 8 años usted ya sabe qué es lo que hablar. No. Y le pido, Señor, nunca quites eso de mí, porque eso me hace depender absolutamente de ti. No se trata de mi experiencia, se trata de lo que tú le quieras hablar a tu pueblo. Se trata del alimento que tú le quieras dar a ellos. Ser pobre de espíritu es depender de Dios al 100%. Ser pobre de espíritu es depender. Yo quiero decirte en fe que Dios hoy te está hablando. Hoy quiero decirte en fe que Dios está hablando tu corazón. Tú quizás dices, Señor, yo no cuento con eso. No tengo esas cualidades. No tengo esos recursos para hacer la tarea que tú me pediste. El Señor te estará diciendo, sí, hijo, tienes razón. Sí, hija, tienes razón. No tienes ni cualidad ni recurso. Pero yo necesito que dependas de mí 24/7. Yo necesito que dependas de mí, que te conviertas en un pobre de espíritu, porque de esa manera vas a escuchar mi corazón, vas a escuchar cuando te hablo, te voy a direccionar y vas a hacer todo conforme a lo que yo te pida. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, hace referencia sobre estos puntos que debemos tener como cristianos, que nos enseña a poder movernos aún en el reino de los cielos. Y como te decía, el reino de los cielos no se hereda por fama, por dinero, por comprar un boleto para ir al cielo, no. El reino de los cielos se hereda siendo pobres de espíritu, convirtiéndonos en niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mira esta dimensión de lo que quiero hablarte, y con esto corto. Ser pobre de espíritu. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo cuando leo esto entiendo en la venida del Señor, cuando partamos de esta tierra, pero también entiendo de una dimensión en la cual yo puedo entrar como hijo y como hija, siendo pobre de espíritu. Y observa esto, las bienaventuranzas hablan de una condición futura. Los que lloran recibirán consolación, futuro. Los mansos recibirán la tierra por heredad, futuro. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, futuro. Los misericordiosos alcanzarán misericordia en tiempo futuro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios en tiempo futuro. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios en tiempo futuro. Bienaventurados los que sufren persecuciones a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, tiempo presente. Y la primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es, tiempo presente, el reino de los cielos. ¿A dónde quiero llevarte con esto? Ser humilde, ser pobre de espíritu, nos ayuda a vivir dependiendo de Dios en todo tiempo. Pero el pobre de espíritu le pertenece al reino de los cielos. ¿A dónde quiero llevarte con esto? El pobre de espíritu tiene la facultad de llevar el reino de los cielos donde Él se mueva. Y acá me meto un poco más. El corazón genuino de pobre de espíritu, donde Él va, lleva el reino y lleva la manifestación. El pobre de espíritu lleva el reino consigo donde se mueve.
El pobre de espíritu entra a un hospital, pero el reino entra con él dentro del hospital. El pobre de espíritu. El pobre de espíritu lleva el reino donde se mueve. En otras palabras, tiene la llave del reino para atar en esta tierra y que sea atado en los cielos. Y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. O sea que el pobre de espíritu manifiesta el poder del reino donde él se mueve. ¿Entiendes la dimensión? No solamente una dimensión postrera de gloria, de estar en la presencia de Dios, sino que mientras te mueves en esta tierra y tienes un corazón genuino en humildad y pobreza espiritual, pobre de espíritu, donde tú caminas, el reino camina contigo. Donde tú te metes en oscuridad, llevas el reino y trae luz ahí en esos lugares. La presencia de Dios te acompaña. El reino se manifiesta donde hay gente pobre de espíritu. Donde hay gente pobre de espíritu, trae los diseños del reino. Y tú puedes acudir a las cosas del reino. Establecer el reino para que retroceda el reino de las tinieblas. Meterte en una casa donde está poseída, donde está tomada por el enemigo, pero donde entra un pobre de espíritu, entra el reino de Dios y hace retroceder el reino de las tinieblas. ¿Entiendes la bendición? Por eso dice: bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también el pobre de espíritu, donde se mueve, lleva señales, milagros y maravillas. El pobre de espíritu, la condición es tener un corazón quebrantado delante de Dios. El pobre de espíritu tiene la facultad de estar rápidamente en la presencia de Dios. Rápidamente entrar en la presencia de Dios. Porque cuando entra, lo primero que hace es reconocer que necesita de Dios. Un pobre es aquel que necesita de otro. Y el pobre de espíritu es aquel que necesita de Dios para todas las cosas. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Iglesia, esto habla de humillarnos, de reconocer y quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Oh Señor Jesús, quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Cierra tus ojos por un momento. Y quiero decirte estas palabras. El pobre de espíritu, donde se mueve, lleva el reino de los cielos y consigo lleva manifestaciones. El pobre de espíritu, donde entra, donde se mueve, la presencia de Dios lo acompaña y el reino de Dios lo acompaña. Ser pobre de espíritu te habilita a llevar la presencia de Dios, a establecer el reino de los cielos donde tú te muevas. Y esta casa tiene que entender que no solamente el pobre de espíritu tendrá herencia con nuestro Dios en la vida eterna, sino que el pobre de espíritu establece el reino de los cielos. Y yo hoy hago un llamado a gente de guerra, hoy hago un llamado a gente valiente, a que nos conviene y es necesario ser pobres de espíritu, porque nos vamos a mover en lugares donde va a haber oscuridad, donde va a haber tinieblas, donde va a haber influencias, donde va a haber gente atacada por demonios, donde va a haber gente poseída, donde va a haber gente que está atada espiritualmente. Pero el pobre de espíritu llevará el reino de los cielos a esos lugares.
y traerá rompimiento, traerá luz donde hay oscuridad, traerá liberación, abrirá las cárceles, sacará fuera a los que están cautivos. Pero la condición es seguir siendo pobre de espíritu. La condición es seguir viviendo en humildad. La condición es seguir teniendo un corazón quebrantado delante de Dios. Y si tú hoy me estás diciendo, pastor, perdóname, muy lindo mensaje, pero yo todavía sigo teniendo falta de perdón. Tengo el corazón duro, me cuesta creer lo que dices. Tengo un corazón incrédulo de piedra. He pasado tantas cosas que me cuesta creer. Es necesario decirle, Señor, revélame tu palabra. Espíritu Santo, si esto es verdad, revélate a mi vida. Muéstrame. Si alguna vez tuviste un corazón sensible a la presencia de Dios y hoy te has enfriado por diferentes razones, hoy tu corazón se puso duro, tu corazón se inclinó más a otras cosas, es necesario decirle, Señor, ayúdame a volver nuevamente. Ayúdame, Señor, convierte en mi corazón un corazón de carne, que pueda sentirte, que pueda escuchar tu voz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, entiendo que nos estás hablando de la vida eterna. Entiendo que nos estás hablando de cuidarnos, porque tu venida viene pronto. Entiendo, Señor, que nos habla de ser como niños, pero también de ser pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero entiendo también, Señor, en este tiempo que le estás hablando a gente que va a ser usada por ti, que hoy estás trayendo una revelación a sus vidas, que hoy le estás diciendo, es necesario que sean pobres de espíritu, porque mi presencia, mi manifestación, mi reino irá con ustedes donde se muevan. Es necesario, iglesia, y yo puedo ver espiritualmente un ejército caminando diariamente donde tú te mueves. Ve gente que está atada espiritualmente, ve gente que está en tinieblas, en oscuridades, gente que está perdida en ciertas cosas, y es necesario llevar la palabra en esos lugares. Pero la condición que hoy el Señor nos está hablando es ser pobres de espíritu. Ser pobres de espíritu, tener un corazón quebrantado, humillarnos delante de su presencia. Y el Señor asegura en su palabra que el reino caminará con nosotros. Oh, Saya Ramaman, Sorebeque y Erebeia. Obre que tenemen sopratarabacatanaman sobreterebequeia. Yo necesito que usted pueda levantar una oración ahí donde está. Que pueda levantar una oración ahí donde está. Y si tu corazón hoy se puso duro, tu corazón hoy está incrédulo, si te cuesta creer, si te cuesta confiar en Dios, sé humilde y reconócete delante de Dios. Y dile, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eso es primer señal de ser pobre de espíritu. Oh, Ramasoto Rabacata Namaso. Oh, Rebeterebe Kenderebe Shere.